tardes, bienvenidos a este webinar que tenemos preparado para el día de hoy de Bupa Seguros. Y el tema que vamos a conversar hoy es muy interesante y a un tema en el que debemos estar muy alerta también, porque vamos a hablar, no sé si está bien, antes vamos a presentar al doctor Daniel Ruiz Tagle. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy bien, Angélica, muy buenas tardes. Buenas, él es urólogo y cirujano general de Integra Médica, ¿cierto, doctor? Así es. El tema que vamos a presentar hoy es la prevención del cáncer de próstata, pero ya parece que prevención no podríamos hacer, pero es como la idea, ¿no, doctor? Claro, lo que pasa es que hay muchos cánceres que se pueden prevenir, evitando ciertos factores de riesgo, por ejemplo, el tabaquismo con el cáncer de pulmón, cáncer gástrico, o sea, el tabaco está asociado a casi todos los cánceres, pero en cuanto al cáncer de próstata, la asociación de cigarro y cáncer de próstata no están así. Perfecto. De hecho, en cuanto al cáncer de próstata, son muy pocas cosas que uno puede evitar para que no le dé. Es un cáncer que es tremendamente frecuente. Lo que hay que hacer realmente es un diagnóstico precoz más que buscar la prevención. La prevención. Pero igual nos ayuda a tener un estilo de vida saludable, la práctica de ejercicio ciertas veces a la semana, ¿cierto? Eso es en el fondo la generalidad para que mantengamos una salud bastante buena, ¿no? Por supuesto, esa es como la receta de cocina para tratar de hacer el menor número de cánceres posibles, es mantener el peso, hacer ejercicio y no fumar. Perfecto. Y comer sano. Eso, doctor, ¿y cómo están los números? Porque se sabe que el cáncer de próstata es bastante frecuente, pero últimamente no sé si ha habido algún estudio, ¿cómo se está mirando ahora? ¿Qué tal va? Si es que se ha logrado tener mayor detección, por lo mismo quizás no se desencadena un cáncer de próstata tan agresivo, pero ¿cuál es la realidad hoy de nuestro país? Lo que se busca, en general aquí cuando se hacen los estudios en cuanto a cáncer de próstata, se dividen entre países desarrollados y países subdesarrollados o en vía de desarrollo, porque cambia un poquito el tipo de cáncer. En los países más desarrollados empiezan a tener estos cánceres de próstata que son más pequeños, que se ha logrado el diagnóstico precoz y que se pueden tratar y curar. En cambio, los países que no tienen esta búsqueda específica del cáncer de próstata, empiezan a encontrar cánceres más avanzados, la verdad. Esto es el cáncer más frecuente en hombres en el mundo. O sea, no hay cáncer más frecuente que este. No es el más mortal. El más mortal primero es el cáncer gástrico, después viene el cáncer de prostático. Y de hecho, la mortalidad por cáncer de próstata podría bajar mucho más si uno pudiese pillar a tiempo. ¿Y cuándo es a tiempo, doctor? ¿Cuándo un hombre ya debiera pensar en iniciar estos exámenes para hacer la prevención a tiempo? Mira, se recomienda, esto ha sido bien discutido, si bien general, hay un marcador sanguíneo que se llama el antígeno prostático. Perfecto. ¿Ya? El antígeno prostático, que apareció en el año 70, es un marcador que se ocupa, que en verdad está en la sangre como accidente. En verdad la función del antígeno prostático es licuar el coágulo seminal para poder favorecer que se escapen los espermatozoides y logren la fecundación. Perfecto. Cuando esto está en la sangre, significa que algo le pasa a la próstata. Ese algo, porque esto es específico de próstata, no de cáncer de próstata. Entonces, ese algo puede ser que la próstata está grande, que está inflamada, que hay una infección o que hay cáncer. Entonces, ahí uno tiene que ver a qué se debe esta elevación del antígeno. Entonces, cuando esto recién salió, con bombo y platillo, vamos haciendo el antígeno a todo el mundo. Y esto llevó al final a un exceso de diagnóstico. Pero ahora ya se sabe que este exceso de diagnóstico no es un problema, sino que el problema es la consecuencia del diagnóstico, que es un exceso de tratamiento. Okay. Entonces, hay que diagnosticar a todos, pero no hay que sobretratarlos. De hecho, hay algunos cánceres de próstata que son bastante inocuos y uno los puede seguir el tiempo durante años y algunas veces ni siquiera hay que hacerle nada. Entonces, uno tiene identificados los pacientes que van a requerir tratamiento y los que no, y entonces uno puede evitar el problema que sería la mortalidad. Y eso se presenta a cierta edad porque en las mujeres siempre se nos dice para el Papa Nicolau, ¿cierto? La mamografía, que tenemos que partir a cierta edad, más temprano si tenemos antecedentes familiares. ¿Cómo es el caso de la próstata, doctor? Bueno, en el cáncer de próstata, la recomendación, por eso todavía está discutido el tema del antígeno prostático por el tema del sobrediagnóstico. Las guías, por ejemplo, europeas o las guías americanas de urología, recomiendan incluso poder hacerse un chequeo entre los 40 y los 50 y después los controles más o menos cada 2 años.
la verdad es mejor ser un poquito más estricto. El paciente, a partir de los 45 o 50 años, se recomendaría un antígeno prostático. El primero. El primero. Ya. Entre los 45 es buena edad para empezar a chequearse. Y de acuerdo al nivel del antígeno, y el tacto lamentablemente, que ya se lo voy a explicar, uno ve si el paciente uno lo sigue controlando anualmente o cada 2 o cada 3 años. El cáncer de próstata es bastante implacable, pero es de crecimiento lento. Okay. Entonces, si yo veo al paciente hoy día y al día siguiente le empieza a crecer un cáncer de próstata, en un año más yo lo puedo diagnosticar y lo puedo curar. En 2 años más, casi siempre lo puedo curar, o sea, diagnosticar y curar. En 3 años, a veces no. Si es un cáncer agresivo, puede que en 3 años ya esté muy lejos. Entonces, por eso se trata de hacer cada 1 o cada 2 años. Eso a partir de los 45 o 50. Hay casos especiales. Este es un cáncer que es hereditario. Entonces, los pacientes que tienen familiares de primer grado, papá, hermanos, tíos con cáncer de próstata, él debería empezar los chequeos a los 45 a más tardar. Y hay una mutación genética, que son familiares, que son menos frecuentes que el gen BRCA, que los que se han visto que tienen esa mutación de gen, tienen que empezar a hacerse los controles a los 40 años. ¿Y ese gen se detecta por un examen diferente? Es un examen genético, sí. Ah, perfecto. Pero la idea es que no se queden con la idea de que esto hay que hacerlo, a buscarlo siempre. Claro. Es muy raro esto. Lo que pasa es que se ha visto, el gen BRCA está asociado al cáncer de mama, al cáncer de ovario y el cáncer de próstata. Okay. Entonces, uno cuando le hace la historia al paciente, por eso es tan importante que el paciente vaya espontáneamente al urólogo, porque es muy... tenemos muy mala fama los urólogos. Entonces, nadie nos quiere venir a ver, lógico. Claro, tiene mala fama el examen, todo, sí. Pero uno cuando interroga al paciente y habla con él, ¿verdad? Uno investiga y pregunta, a ver, ¿tiene antecedentes de cáncer de próstata en su familia? Entonces, ya, perfecto. Cáncer de mama, cáncer de ovario. Entonces resulta que el paciente a veces tiene una historia de cáncer por aquí, cáncer por acá. Entonces a veces uno lo puede orientar y solicitarle exámenes extra. Perfecto. Y ahí también puede prevenir el cáncer de próstata, pero también el cáncer de colon, el cáncer de varias cosas. Claro. Ese es como en el fondo... este paso a paso de ir con el doctor y que el doctor tenga toda la historia clínica es muy bueno, doctor, porque ahí va sabiendo cómo puede desarrollarse, porque pasa un poco con generaciones anteriores que quizás no se detectaron ciertas enfermedades. Por ejemplo, nuestros bisabuelos, podríamos decir, no se sabe bien si es que tuvieron o no algo, porque en esos años quizás no había un diagnóstico tan certero. Entonces, claro hoy día estamos recién haciendo nuestro historial clínico y eso es muy importante de tenerlo a mano, ¿no? Así es. De hecho, el antiguo cáncer de huesos, que uno pregunta al paciente, ¿de qué se murió su abuelita o su abuelo? No, de cáncer de hueso. Y el cáncer de hueso al final son las metástasis del cáncer de próstata que se va a los huesos. Claro. Por ahí, sí, por ahí va la relación. Doctor, ¿y este cáncer, usted decía que en la mayoría de los casos no es tan agresivo, no avanza tan rápido? ¿Presenta algún tipo de síntoma? Los hombres, quizás si tienen algún tipo de malestar, ¿cuáles serían estos síntomas a los que deberían estar alerta? Muy buena pregunta. Ninguno. Ya. Ninguno. Peligroso, ese tema entonces. básico, sí. Claro. El cáncer de próstata, la verdad, en etapas tempranas, que es el objetivo de cuando yo lo quiero pillar, no tiene ni un síntoma. Nada. Ya. De hecho, el paciente habitualmente viene al urólogo por síntomas de crecimiento prostático. Ya, porque la próstata le va creciendo, entonces empieza con estos síntomas de que empiezan a orinar a cada rato, que el chorro ya no es tan bueno, que el goteo, se empiezan a levantar en la noche a orinar, cosas que antes no pasaban. Entonces viene el urólogo y ahí uno a veces, de chiripa, de suerte, dice, perfecto, tiene la próstata un poquito grande y además, mire, tiene un tacto aquí sospechoso. O mire, el antígeno está más alto y por ahí uno encuentra y finalmente le encuentra un cáncer de próstata que está ahí de invitado especial. Claro. Nos están haciendo algunas preguntas también, doctor, por acá, quienes están conectados con nosotros a través de este webinar. Raúl Parga dice, ¿la alimentación, el alcohol y el tabaco influyen en esta enfermedad? Un poquito lo adelantábamos al comienzo, ¿cierto? Influye un poquitito. ¿Qué se ha visto, por ejemplo? En población asiática, ya, los japoneses, por ejemplo, tienen una bastante baja tasa de incidencia de cáncer de próstata. Pero uno pesca a un japonés y lo lleva a la costa oeste de Estados Unidos y equipara la incidencia de cáncer de próstata, su familia. ¿Ya? Y esto es un tema ambiental o alimenticio, tal cual. Entonces se cree que la alimentación sana, lleno de antioxidantes, muy pocas carnes, etcétera, podría ayudar a prevenir el cáncer de próstata. Pero la verdad es muy poquita la diferencia, no es mucha. El tabaco, como digo, también favorece un poquitito el cáncer de próstata. Y el alcohol también, el exceso de alcohol favorece un poquito el cáncer de próstata.
la ausencia absoluta de alcohol también favorece un poquito el cáncer de próstata. Tomar o sea, un poquito ayuda. O sea, todo siempre con moderación es bueno. Así es. Ya. Entonces, pero que el tema fundamental que sepan es que realmente no hay una forma absoluta de prevenir el cáncer la obesidad está mucho más asociada, por ejemplo, al cáncer de próstata que el tabaco. Claro, es un poco, empezamos a hacer este enlace, ¿cierto? Esta relación, ciertas enfermedades. ¿Qué pasa con entonces estas preexistencias de las personas? Diabetes, presión arterial alta o qué sé yo, todas estas enfermedades comunes también inciden en quizás que aparezca el cáncer de próstata. Claro, hay un síndrome que se llama síndrome metabólico que está asociado a que es la obesidad, la diabetes, la hipertensión, colesterol alto. Todo esto al final agrupa también, aumentan el riesgo de cáncer de próstata. No se sabe bien exactamente, porque de hecho, revisando la guía europea ayer, a propósito de esta entrevista, para que no me pillaran en pelota, por supuesto, Claro. Resulta que el síndrome metabólico, si tienes 3 patologías, es más frecuente el cáncer de próstata, pero si tienes 2, es menos. De estas que mencionábamos, Claro. Diabetes, presión arterial, ya, perfecto. Entonces, una combinación de 2 supone que es menos frecuente. Ya. Entonces, eso para que vean que la estadística da para todos. Y estas cosas uno en verdad no se puede quedar en el número, sino que hay que mirarlo con perspectiva, decir, Claro. para la vida saludable, porque a mí tampoco me interesa salvar al paciente de un cáncer de próstata y que se me muera de un infarto en 2 años más. Claro. Aquí uno lo ve así globalmente. Entonces, lo que conversábamos antes, ejercicio aeróbico significa 30 minutos al día de caminar así apuradito y transpirar, eso es suficiente para evitar muchas cosas. Mantener el peso, no fumar, y es suficiente. Y hacerse los controles. Claro, eso es lo importante también, estar chequeándose constantemente. Hemos hablado de la próstata, doctor, hemos ido viendo como las preguntas generales que quizás todos nos hacemos para un familiar, los hombres debieran preocuparse más que cuando somos jóvenes todos creemos que somos inmortales y no nos preocupamos hasta los 30 y tantos que empiezan a aparecer todos los achaques, como decimos los chilenos. Pero cuéntenos más de la próstata, dónde se ubica, tenemos preparada una presentación con el equipo, ¿cierto? Para poder dar un poquito más también de datos y centrarnos en dónde está la próstata, conocer un poco más del tema también. Póngame la presentación, por favor. Eso. Esto es una imagen básicamente para mostrar dónde está la próstata. Está casi al medio de la diapositiva. Es un órgano que está muy, muy escondido dentro de la pelvis. Es bastante difícil de encontrar. Y por eso quizás por eso no da síntomas o estoy completamente equivocada, porque si está tan adentro no me duele, no la palpo, no pasa nada, ¿cierto? Claro, eso pasa, bueno, eso lo tiene en común con bastantes tumores. El tumor de riñón también es así, que crece y no da síntomas tampoco porque los tejidos van dando. Claro. El crecimiento benigno de la próstata tiene la característica de crecer hacia adentro, entonces cierra un poquito el conducto. En cambio, el cáncer de próstata está en la parte periférica de la próstata, en la parte de atrás. De hecho, la parte que limita con el recto. Ya. Y por eso está al alcance de la mano. De la siguiente, por favor. Claro, por eso se puede hacer este examen de tacto que le hacen el kit a los hombres. Así es. Aquí le puse un poquito de generalidades, que les explicaba antes que es el cáncer más frecuente. ¿Verdad? En Chile es la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer de estómago. De los que conversaba, en cuanto a los factores de riesgo, en la edad es importante hacerse los controles a partir de los 45 años, más o menos, y esto va aumentando. Con cada año de vida esto va aumentando. De hecho, a los 80 años, más o menos el 60% de los hombres tienen cáncer de próstata. ¿Ya? Ahí después, cuando uno tiene que decidir el tratamiento, como este es un cáncer que crece relativamente lento, uno tiene que ver cuál es el pronóstico del paciente. Uno a veces tiene que poner muchas cosas en la balanza. Si es un paciente que tiene 3 infartos, tiene una enfermedad cardiovascular no revascularizable, que significa que no se puede destapar el corazón, y tiene un cáncer de pulmón asociado, por ejemplo, probablemente ese paciente, si yo le diagnostico un cáncer de próstata, este cáncer de próstata no le va a hacer ningún efecto en su vida, porque el paciente tiene otras enfermedades que lamentablemente se lo van a llevar antes. Claro. Entonces uno tiene que definir más o menos a quién le va a ofrecer tratamiento full y a quién no, y a quién a veces hay que decirle que tranquilo, que no va a tener ningún problema con esto. Ya, perfecto. En cuanto a la raza, es importante, sobre todo en Chile, que ha aumentado bastante la gente de raza negra. La raza negra, sobre todo
los americanos tienen bastante más incidencia de cáncer de próstata. Entonces, Hay un tema genético. eso es genético. Entonces, hay que estar también, cuando uno hace el interrogatorio previo, uno busca antecedentes familiares y pueblo originario, etcétera, buscando algo más. Claro. De hecho, pueblo originario chilenos tienen menos frecuencia de cáncer de próstata. Ahí tenemos un punto Protege, favor. claro, nos protege, por Muy supuesto. Muy bien. Y como les decía antes, el tema de antecedente familiar, sobre todo con el tema del BRCA, porque esto es hereditario, y de los otros, que se los mencioné y más que nada para que sepan que no influye mucho, que es el tabaco y Claro, claro. la dieta. Algunos de nuestros amigos que están a través del webinar se van conectando y vamos a reiterar algunos temas porque Claro. nos preguntan nuevamente, doctor, ¿desde qué edad es bueno entonces comenzar a hacer el chequeo? Y también nos preguntan si sirven los ejercicios perianales. ¿Nos ayudan en algo esos ejercicios? Y también cuéntenos de qué se tratan, doctor. Yo le cuento. En cuanto a la edad del cáncer, ¿cuándo tiene que ir a ver al urólogo por primera vez? Si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata o cánceres, o una familia muy llena de cáncer en general, ¿Sí? es bueno hacerse los controles. Cualquier tipo Sí, de cáncer. cualquier tipo, porque que alguien haya presentado. Estamos llenos de miles de oncogenes, que está todo esto en estudio en este momento, tratando de buscar las asociaciones de qué cosa provoca qué cosa. Si el paciente tiene la inquietud antes de los 45 años, que vaya al urólogo. Si no tiene ninguna inquietud, a los 45 años que venga. A nosotros, las mujeres, se nos recomienda con la mamografía, por ejemplo, a veces tener una foto, dicen los médicos, ¿cierto?, de nosotras tipo 35 años, y así cuando ya llegamos a los 40, comparar y de ahí empezar a tener este archivo, este registro clínico, para conocer bien nuestras mamas y ver cómo van cambiando y si es que hay algún problema. ¿Pasa lo mismo con la próstata? Así es, más o menos parecido. Por eso digo, el primer control urológico tendría que ser entre los 45 y los 50, el primero. Y de acuerdo al paciente, uno ve si lo sigue más seguido o menos. Ya. Los ejercicios perianales, doctor. Sí. Cuéntenos qué son y cómo los practicamos. Eso, se llaman los ejercicios de Kegel. Eso utiliza bastante en las mujeres para ayudar al tema de la continencia de orina, la incontinencia de esfuerzo después de muchos partos, debilidad del piso pélvico. Sí. Cuando tienen incontinencias leves, se le enseña este ejercicio que es apretar el músculo perineal. De hecho, es apretar y contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5 y soltar. Después 1, 2, 3, 4, 5, soltar. Y eso lo que hace es fortalecer el músculo del perineo. Eso ayuda a darle más firmeza al final al esfínter para evitar los escapes de orina. ¿Ya? En el hombre, esto en verdad se indica cuando uno le hace una cirugía radical de próstata. A veces pues ya vamos a conversar de las complicaciones del tratamiento del cáncer de próstata, pero el paciente, después de que si tiene incontinencia, puede hacer ese ejercicio y le ayuda un poquito a retener. A veces se puede hacer también, recomendar que el paciente haga este ejercicio antes de la cirugía y le ayuda a tener el músculo más fuerte para tolerar mejor la cirugía, que haga un postoperatorio en mejores condiciones. Ya, pero no tiene ni un rol en prevención del cáncer de Claro, próstata. no es algo que nos ayude a prevenir. ¿Y cómo, cuando ya aparece el cáncer en la próstata, doctor, como estamos entrando a ese tema del ejercicio, por lo mismo entonces hay que reeducar un poquito el tejido de la próstata y ahí nos servirían los ejercicios? Claro, lo que pasa cuando aquí el objetivo de ver al hombre a esta edad es poder detectar un cáncer a tiempo. Entonces, ahí uno va a hacer el antígeno prostático, se va a hacer el tacto rectal, si encuentro algo sospechoso, se va a biopsia. Antes de la biopsia ahora se está haciendo una resonancia de próstata, que eso ayuda también a determinar si el paciente va a requerir una biopsia o no. ¿Ya? Y si efectivamente el paciente va a biopsia y resulta que tiene un cáncer de próstata, si un cáncer que es poco agresivo, uno dice, muy bien, venga a verme en 6 meses, y nada más. Y si resulta que es un cáncer que va a ser agresivo, o que se sabe por los factores de riesgo que se va a comportar mal, entonces ahí finalmente este paciente uno le ofrece tratamiento curativo, porque pillamos un tumor que es chiquitito y que lo podemos arreglar. Okay. ¿Y qué tratamiento curativo tenemos? 2 opciones. Tenemos uno que es la cirugía radical, que es la que nos gusta a los cirujanos, que la verdad uno saca el próstata con su cáncer, se une de nuevo la vejiga con la uretra y el paciente queda curado, tal cual. Entonces, y tenemos la posibilidad de hacer una radioterapia, también, que también es curativa, pero la diferencia entre la cirugía y la radioterapia es que la cirugía es una afronta fuerte, inicial,
y el paciente tiene toda su vida después para recuperarse. En cambio, la radioterapia sigue causando problemas a lo largo de la vida. Okay. Por eso normalmente uno deja de guardar la radioterapia para el cáncer de próstata en pacientes mayores, o sea, pasados los 70, 75 años. De hecho, normalmente uno busca el cáncer de próstata hasta los 70, 75. Eso es lo que dice la norma. Pero si hay un paciente que está perfecto, que corre la maratón a los 75 años, yo sé que ese paciente se va a morir de un accidente de paracaidismo a los 120. Claro. Entonces, yo no quiero que se me muera de un cáncer de próstata a los 100 años, si un paciente que en verdad le queda bastante hilo en el carrete. Claro. Hemos hablado mucho de la próstata, pero ¿qué función cumple en el hombre la próstata, doctor? Ese es un detalle importante que se nos olvida. La próstata está ahí, no la vemos, no molesta, como decíamos antes, pero ¿cuál es la función? ¿Para qué está? Exacto. Claro, no es para darnos el sueldo a los urólogos. No, la próstata, la verdad, es un órgano sexual masculino que su función básica es la producción del semen. Okay. Tal cual. El semen, aunque son los testículos los que producen los espermatozoides, el semen es el vehículo que los lleva, al final es la micro, que lleva los espermatozoides al cuello uterino para que puedan finalmente producir la fecundación. Perfecto. O sea, es una función muy importante, pero entonces no podríamos decir sacar la próstata para prevenir, porque en algunos casos se ha recomendado en el cáncer de mama extirpar las mamas si es que hay antecedentes familiares. Me han dicho pacientes, ¿y por qué no me saca la próstata por si acaso? Entonces uno tiene que explicarle que en verdad le sirve. Sí. Porque además la próstata tiene un par de consecuencias la cirugía de esto. De hecho, una de las preguntas que hay siempre es, ¿afecta la próstata a la función sexual? Y no es así. El paciente a veces viene por disfunción eréctil y cree que tiene un problema en la próstata. Y vienen por separado. No es la próstata, no es el problema en la próstata que le está causando la disfunción eréctil. Ah, ok. La disfunción eréctil viene por otras cosas, o sea, por los años, por las patologías asociadas, etcétera, por el tabaco. Pero la próstata no afecta a la función sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que los nervios que van al pene van pegaditos a la próstata. Ok. Pegadito. Entonces, cuando uno hace el tratamiento del cáncer, eventualmente, hay técnicas nuevas que uno logra sacar los nervios de la zona de peligro, pero cuando uno hace una cirugía prostática por cáncer, eventualmente uno puede dañar estos nervios. Entonces puede quedar con disfunción eréctil después de la cirugía. Ese es un temor de los hombres también, doctor, porque sabemos que puede pasar esto. Bueno, cualquier cirugía tiene sus posibles consecuencias secundarias, ¿cierto? Pero ¿podría haber algún problema entonces respecto a la sexualidad después, a la actividad sexual del hombre en caso de...? Así es. Ya. Y eso es el gran peligro y por eso va todo a diagnosticar al paciente precozmente, pero no sobretratarlo. Por eso les digo tanto que uno tiene que identificar bien quién es el paciente que va a necesitar la cirugía o no. Porque a mí no me interesa curar a un paciente que tal vez ni siquiera no tenía que hacerle nada. Claro. Y resulta que lo voy a dejar con disfunción eréctil o con incontinencia de orina. Entonces uno tiene que, como decía, uno ve el paciente en forma global. A mí no me gusta curar cánceres y sacar cánceres, sino que la idea es curar pacientes y que el paciente tenga una buena calidad de vida, que esté cómodo, que viva el más tiempo posible y que no tenga problemas en general. Sergio Centeno nos pregunta, ¿es más seguro el examen de tacto? Porque ya sabemos que está, usted lo mencionó, el antígeno prostático, este examen de sangre, y también el famoso tacto al que los hombres le escapan, se rehúsan a hacerlo, pero siempre se ha dicho que es más seguro. ¿Es tan así, doctor? Mira, estos son como dos círculos que se juntan, así más o menos. Por un lado tenemos todo lo que detecta el antígeno prostático, que detecta otras patologías prostáticas cuando está grande, cuando está inflamada, cuando hay infección, todo eso hace que el antígeno suba. Si un paciente hace una prostatitis, que es como el equivalente a la cistitis de la mujer, cuando el hombre hace una infección urinaria, hace una prostatitis con fiebre, lo pasan pésimo y el antígeno prostático se le va a las nubes, y eso es infeccioso. Y por otro lado, tenemos el tacto, que detecta muy bien los cánceres que están hacia atrás, hacia el recto, pero hay otros tumores que pueden estar hacia adelante que no se tocan. Entonces el tacto encuentra unas cosas y el antígeno detecta otras. Los dos juntos es bastante infalible, ¿ya? Y es lo mismo que el tema de las mamas, como seguimos con el ejemplo, mamografía, ecografía y palpación. Claro. Con todo eso uno queda tranquilo. Queda más seguro. Así es. Entonces, lamentablemente, tenemos un dicho entre los urólogos que en verdad perdón el vocabulario, que no mete el dedo, mete la pata. Claro. Es cierto, porque uno se puede confiar en el antígeno. De hecho, hay algunos cánceres de próstata que son poco frecuentes, afortunadamente, pero que son muy agresivos, muy agresivos. Es tan agresivo este tumor que pierde las características del órgano donde se origina. ¿Qué significa esto? Que ya no parece próstata este cáncer de próstata.
tan indiferenciado que ya no produce antígeno prostático. Y yo tengo pacientes, digamos, que nunca han elevado el antígeno prostático. O sea, es un poquito inteligente en este caso su manera de actuar. Claro. Se esconde, ¿no? Se esconde, ese es el problema. Ese es todo el tema de la oncología ahora, que es tratar de buscar, no solamente sacar el órgano. Esto yo espero que de aquí en 50 años más nos riamos de nosotros mismos y decir, oye, ¿se acuerdan? Hace 50 años atrás le sacamos pedazos a la gente. Claro. Le sacamos la próstata, le sacamos una mama, le sacamos un riñón. Para el cáncer, en una de esas vamos a poder, con las técnicas oncológicas a futuro, vamos a poder hacer terapia dirigida solamente a lo malo. De precisión exacta. Claro, entonces estos cánceres de próstata que son tan agresivos, que pierden su característica, no elevan el antígeno. Entonces la única forma de pillarlo es con el tacto. Claro. Porque si no, después el paciente viene porque le duele los huesos, resulta que está lleno de metástasis y lo empiezan a buscar por todos lados. Pero y ahí recién tenía un cáncer de próstata súper avanzado y que nunca le dio el antígeno prostático. Doctor, y antes mencionábamos el tema de otras cosas que le pueden pasar a la próstata, no solamente el cáncer, ¿cierto? Algunas personas temen que quizás cuando hay un crecimiento de la próstata puede ser peligroso y desencadenar un cáncer. ¿Es tan así? Mira, se ha tratado de asociar el crecimiento prostático benigno al cáncer de próstata. La verdad no tiene mucha asociación, sino que son dos cosas diferentes que le pasan a la misma persona, el mismo grupo. La próstata va creciendo a partir de los 40, 45 años, el 100% de las próstatas están más grandes. Ya. El 100% de los Perfecto. hombres. Entonces la próstata es algo natural. Siempre, claro, como las uñas o como el pelo, sigue creciendo. Hay gente que le crece muchísimo, hay gente que le crece un poquitito, pero siempre se produce esta hiperplasia prostática. Entonces, y también al hombre después de los 40 años también le da cáncer. Entonces, claro, al mismo paciente le pasan las dos cosas. Okay. El borracho puede que choque, pero puede que se caiga también. Pero no es que estén asociados. Entonces, es un mito popular esto, un mito urbano, digamos, que se cree que si crece la próstata hay cáncer, que van de la mano. ¿No es así? No, pero es bueno. Es bueno porque el paciente se preocupa, claro, está orinando un poquito peor, cree que tiene cáncer y lo viene a ver a uno. Claro. Entonces ahí uno de repente a veces diagnostica un cáncer y lo puede curar. Claro, claro. Sí. Entonces por eso, si cuando no tienen síntomas es el problema. Sí. Doctor Mauricio nos pregunta, ¿qué es más efectivo, que lo mencionaba usted antes, la cirugía o la radioterapia? Pero usted decía que no es que uno sea más efectivo que el otro, sino que son tratamientos distintos. Pero nos pregunta Mauricio por este tema. Sí, explico, son igual de efectivos. Esto es como un abanico de posibilidades, porque depende del tipo del tumor, de tamaño, de los grados, de muchas cosas. Si está solamente localizado aquí o está en otra parte. Pero en general, si los comparamos uno a uno, en el tratamiento del cáncer de próstata, tanto la radioterapia como la cirugía son igual de efectivos. Lo que cambia son los efectos adversos y el seguimiento que hay que hacer. Por ejemplo, porque estos son el cáncer de próstata, yo siempre digo, es como una maratón, no es una carrera de 100 metros. Entonces uno va atacando y haciendo cosas a medida que va teniendo problemas. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer de próstata, le opero y le hago una prostatectomía radical, que es el nombre de la cirugía radical de próstata. Si el paciente más adelante me hace lo que se llama una recidiva, significa que le vuelve a aparecer, tenía células tumorales que no se veían ahí donde estaba la próstata, si esto le vuelve a aparecer, eventualmente uno le puede hacer radioterapia en esa zona y curarlo, tal cual. Al revés, si el paciente yo lo empiezo tratando con una radioterapia y el cáncer le vuelve, no le puedo sacar la próstata. O hacer la cirugía de próstata después de una radioterapia es muy complicada, que se llama prostatectomía de rescate. Ya. Entonces ahí los efectos adversos cambian bastante. Por eso uno prefiere hacer la cirugía, porque después se puede hacer radioterapia encima en caso de necesidad. En cambio, hacer la radioterapia y operarlo después, andan más o menos. Ya, o sea, son cosas a evaluar paciente por paciente, en qué estado está el cáncer, qué tan sana es la persona, un montón de factores que influyen para decidir el tratamiento. Así es. Les recuerdo que estamos en este webinar de Bupa Seguros conversando con el doctor Daniel Ruiz Tagle. Él es urólogo, cirujano general de Integra Médica, y este tema de hoy es el cáncer de próstata. Como lo anunciaba el doctor al comienzo de nuestra conversación, uno de los más frecuentes en nuestro país, sí. Por suerte no tan mortal, no tan agresivo, pero del cual debemos estar muy atentos. Y nos siguen llegando algunas preguntas, doctor, porque es bastante, por suerte, se han interesado, porque
porque claro, cuando hablamos el tema, cuando se exponen los riesgos, todos nos asustamos, si no vivimos la vida feliz hasta que nos toca, ¿cierto? Ese es el problema. Claro, Héctor nos dice, ¿por qué el ejercicio podría contribuir como efecto protector o preventivo? ¿Corresponde al dicho que lo que se usa se deteriora menos? ¿Lo que se usa menos se deteriora menos? Algo así, dice Héctor. No, hay varios estudios que han salido siempre buscando el tema de la prevención del cáncer de próstata. Por ejemplo, el tema del ejercicio no ayuda en nada para el tema de la prevención. Ya. Lo que hace es ayudar a fortalecer músculo para que no tenga incontinencia o que la incontinencia que hace después de la cirugía sea lo menos posible. Claro. Eso sí. Pero a propósito de esto de que lo usa más o menos, hay un estudio interesante que habla del número de eyaculaciones, por ejemplo. Que supone que si el paciente tiene más eyaculaciones en la vida, está protegido del cáncer de próstata. No es tan así, las eyaculaciones son antes de los 40 años. Este es un paciente que uno ve a los 60. Entonces, si uno pregunta, dice, claro, tiene que abordarse 20 años para atrás, dice, sí, claro, yo no sé qué, todos los días. Claro. Ya, entonces, ahí, en teoría también, esto tampoco es tan probado, pero si tienen más relaciones o más eyaculaciones en su vida joven, tendría menos riesgo de cáncer de próstata que el paciente que tiene menos de 2 eyaculaciones por semana. O sea, ahí hay una pequeña relación que pueden usar a su favor los hombres que se están riendo solos Así por acá, es. nuestros Así que, compañeros en estudio. Así que ante la duda, mejor aplicar, ¿cierto? Claro. ¿Qué más podemos mencionar, doctor, del cuidado o de esta detección temprana del cáncer de próstata? Porque ya lo decíamos, lo volvemos a reiterar, no hay síntomas, no podemos decir, me duele aquí, me pasó esto. Es muy extraño que haya síntomas. Entonces, ¿cómo seguimos alerta? ¿Qué hacemos? También nos preguntaban por acá cuántas veces nos debemos chequear al año con el urólogo. ¿Cómo vamos ordenando eso en nuestras vidas? La idea es que como hombre uno tiene que hacerse la idea, porque esto uno es bien así, ¿no? Y uno va remando y sigue su vida, su trabajo, la familia, cosas. Y el hombre es re malo para ir al doctor. Sí, pues. Ese es un tema, claro. Sí. Yo creo que nos falta un pedacito del cromosoma Y, nos falta un pedacito un de poquito responsabilidad. Más, claro. Sí. Entonces uno tiene que forzarse y decir, perfecto, yo a partir de los 45 me voy a empezar a hacer un chequeo anual. Tal cual, porque eso es bueno, porque también encuentra varias cosas. El tema de colesterol, de hipertensión, entonces muchas veces pasa que el urólogo termina transformándose como el médico de cabecera del hombre. Claro. Y es bastante bueno porque uno le va detectando cosas chiquititas, le previene otras. Entonces, la verdad es hacerse la cultura de empezar a hacer los controles preventivos, que a todo esto es tremendamente más barato para el paciente y para la sociedad en general, todo lo que es la medicina preventiva, más que estar haciendo cirugías con cánceres avanzados, quimioterapias caras, tratamientos hormonales secundarios que son caros también. O sea, todo el tema cáncer se sabe que es muy caro. Arriba, claro. Sí, es mejor prevenir que curar. Parece que el maneras. dicho cae bastante bien acá. Nos siguen llegando las preguntas. José dice, ¿podríamos sufrir algún inconveniente con la próstata antes de los 40 años? Sí, es muy poco frecuente, pero sí, puede ser. Ya. Anecdóticamente, se ha detectado cáncer de próstata en pacientes de menos de 30 años, por ejemplo. ¿Por algún antecedente familiar? Claro, algo relacionado? son asociados a esta alteraciones genéticas. Claro. Es muy raro. Por eso la recomendación es, si el paciente tiene la inquietud, que venga. Pero a los 40, antes de los 40, la verdad no vale la pena preocuparse. Recordemos, doctor, usted hablaba de la línea directa. ¿Hermanos, papá? Sí. ¿Tíos, abuelos? Papás, tíos, hermanos. Y con eso son los más cercanos. Ya, Cualquiera de ellos con cáncer de próstata, es bueno hacerse el control antes de los 45 años, entre los 40 y los 45. Rita nos dice, muy buen tema, doctor, mi papá tiene 80 y no quiere hacerse el examen manual, dice ella, se hizo el antígeno prostático y salió negativo. ¿Es necesario que se haga el examen de tacto? ¿Por la edad, por los 80? En estricto rigor no, ahí habría que preguntarle qué otras enfermedades tiene. Si él está muy sano, a veces vale la pena diagnosticarlo, pero si tiene 80 años yo probablemente le diría que se quede tranquilo, sobre todo si no está orinando con dificultad. Porque los 80 años también a veces el problema es más el crecimiento prostático. Claro. Y orina mal. Que ojo que es muy peligroso también, porque el paciente orina mal y uno se deja estar. Problema los riñones podrían venir. Claro, la vejiga no se vacía bien, claro. Entonces empieza a repercutir la presión hacia arriba y se produce insuficiencia renal. Entonces eso hay que estar atento. Pero eso, si se hace un control
cada cierto tiempo y hacen exámenes generales, le va a mostrar el antígeno, va a mostrar la creatinina que nos muestra cómo están funcionando los riñones y es suficiente. Básicamente, ¿cómo se siente? Uno tiene que preguntarle al paciente cómo se siente usted. Claro. ¿Orina bien? Estamos listos, fantástico. Pero son re mentirosos los hombres, pues, doctor. Siempre dicen que están bien. Me pasa también con mi papá. No, yo estoy súper bien y después caemos con él de urgencia porque no, hasta que ya se está casi desmayando. Entonces son súper mentirosos en ese sentido. Así somos. No cuentan, no hablan de su dolor. Entonces como que de repente no hay cómo saber y cómo obligarlos, que lo llevamos de la oreja al médico, al urólogo. Claro, es parte de la idiosincrasia chilena. Ya escucharon, chiquillos, tienen que hacerse su examen. Aquí más o menos estamos en el target ya de empezar a hacer el examen para detectar el cáncer de próstata y cualquier alteración de la próstata, ¿cierto? Yo para renovar el carnet, claro. Yo le pediría un antígeno prostático. Sí, bueno, de hecho a nosotros las mujeres nos dicen tanto que nos preocupamos del teñido de pelo, debiera ser lo mismo del Papa Nicolau o la mamografía a cierta edad, pues los hombres también debieran empezar a pensar en eso para cuidar también su salud en general. También nos siguen haciendo algunas preguntas. Doctor Matías dice, ¿cuáles son las probabilidades de que el cáncer se haya propagado más allá de mi próstata? Este es un tema súper interesante, doctor, porque sabemos de algunos cánceres que empiezan a crecer y usted lo mencionaba, que se van los huesos, el de próstata. Y se nos van. Claro. Si nos dedicamos solamente al antígeno prostático, cuando tiene un antígeno de menos, porque el valor normal del laboratorio del antígeno le dice 4. ¿Ya? Si alguien de 30 años tiene un antígeno de 4, yo me preocupo. Y si alguien de 80 tiene un antígeno de 8, yo estoy súper tranquilo. Ya. Porque varía un poquito de acuerdo a la edad, el tamaño de la próstata, varias cosas. Pero así, hablando así del laboratorio mismo, si el antígeno, que lo normal es hasta 4, si tiene antígeno en 10, la probabilidad de que esto esté fuera de la próstata es menos de un 1%. ¿Ya? Y si el antígeno está en 20, la probabilidad que esté, o sea, menos de 20, la probabilidad que esté en los huesos es menos de un 1%. Okay. ¿Ya? Entonces, esto entre 4 y 10, esto es lo más probable que esté localizado en la próstata. Entre 10 y 20 es posible que esto tenga metástasis, pero en los ganglios, que eso eventualmente se pueden sacar. Cuando el antígeno está sobre 20, ya uno se empieza a preocupar de que podría tener metástasis en los huesos. Perfecto. Lo ideal es tratar de pillarlo antes de eso. ¿Y afecta a los otros órganos cercanos a la próstata también? ¿Podría pasar un cáncer de recto, colon? Claro, no de recto, pero es poco frecuente, afortunadamente, pero el cáncer de próstata puede crecer hacia posterior, atrás, y eso produce comprime e infiltra recto. Ya que eso es bien malo porque se llama un cáncer que es localmente avanzado, que el tratamiento es bien complejo. Sí, son bastante complicados. Nos reclaman acá, dice, ¿cómo que mentiroso? ¿Sí? Lo deben reconocer los hombres, no cuentan mucho sus síntomas. Nosotros dicen las mujeres que nos quejamos mucho y los hombres se callan mucho, parece. Sí, pero uno... Claro. Héctor también nos dice, el microbioma, microbiota de la zona puede estar relacionado a una patología prostática, ello pensando en la nutrición y el aseo asociado. No se ha probado eso, por lo menos. Ya. En cuanto a nutrición, va un poquito más dirigido a la ingesta de antioxidantes. Por ejemplo, algunas vitaminas, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E. Dice que podría proteger un poquitito, pero es muy poca la evidencia, muy poca la relación que tiene esto en cuanto a la prevención. En cuanto a la microbiota, por lo menos, no hay nada probado. En cuanto a lo mentiroso, uno se ríe porque la verdad uno tiene esta conversación frecuentemente con los pacientes y es cierto, el hombre en general trata de seguir adelante nomás y se va echando los problemas a la mochila nomás. Claro. Pero el problema es que la mochila se hace muy pesada después, entonces, y solucionar esto después es más difícil. Francisco nos dice, por favor preguntar al doctor Daniel si hay algún síntoma. Escuché que no. Gracias por responder, dice. Claro, lo habíamos conversado antes, pero lo podemos reiterar, doctor, es muy raro que haya un síntoma... Sí. No esperarlo. Claro. No esperarlo. De hecho, el control tiene que ser, que es lo más difícil, lo más difícil lejos, tiene que ser por iniciativa propia, es decir, voy a ir al urólogo. Claro. Que eso es tomar la decisión y decir, voy a ir al urólogo. Eso es difícil. Sí. Eso hay que empezar a incorporarlo a nuestra agenda. ¿Cómo le diría entonces, doctora, a los pacientes que nos están viendo y escuchando ahora que no le tengan miedo al examen de tacto, que no le tengan miedo a ir al urólogo? No duele, no es incómodo, cuánto dura. ¿Qué detalles nos podría dar de eso? ¿O uno de los muchachos podría ser voluntario para una muestra en vivo? No creo. Claro. Yo diría, bueno, yo tengo 44, así que afortunadamente todavía no claro. el tacto, pero me queda. Ya.
el próximo año. Pero es un examen corto, Sí. el doctor busca donde sabe que tiene que buscar, ¿cierto? Sí. Palpa y... La próstata está hacia la parte de adelante del recto, entonces uno lo que hace es, si quieres, ¿tienes la diapositiva ahí, no? ¿Se puede poner? Sí, Hay la última diapositiva muestra el tacto. Que la próstata está más o menos a unos 4 o 5 centímetros del esfínter anal. Ya. Entonces es un tacto que se hace con mucho cuidado, con gel, con lubricación, con toda la preocupación de todo. Y de hecho, por lo que comenta el paciente, es mucho peor la idea de que pucha, me van a hacer un tacto que el tacto en sí. claro. ¿Ya? Pero claro, uno lo toma bien ligero y con el paciente también que se sienta cómodo, que sé yo, y de verdad estos son 30 segundos o menos. Claro, o sea, es la nada misma pensando Claro. en lo que puede prevenir si se hace el examen a tiempo y se hace su chequeo una vez al año, 2 veces al año, me decía usted, incluso si todos los exámenes resultan bien en la primera etapa. Claro. Así es. También nos pregunta acá Rodrigo Gallardo, ¿existen tratamientos paliativos para el cáncer de próstata? Así es. ¿Cuáles son, doctor? Así es. Esto es un fracaso. Es un fracaso. Cuando uno tiene que mandar al paciente a cuidados paliativos, significa que todo lo que queríamos evitar ya pasó. Ya, Yo les doy un ejemplo bien burdo al final, que cuando uno está haciendo el control preventivo al final, uno está sentado en el paradero esperando la micro. ya. Tal cual, ni un problema. Y cuando está avanzado, al final uno llegó al paradero y resulta que la micro ya se fue y uno está Se le corriendo pasó. detrás a ver si para. Ese es el tratamiento paliativo. Entonces el tratamiento paliativo, por ejemplo, el cáncer avanzado, tenemos quimioterapia, aparte de hormonoterapia, que es el principal, que lo que hace es bloquear la hormona sexual masculina para que no actúe sobre el cáncer, porque esto es como la benzina del auto. Uno con la hormona, el cáncer avanza. Si uno bloquea la hormona, el cáncer para. Ok. Pero no lo curo, lo detengo nomás. Ya. Hasta que el cáncer, que son malditos, van aprendiendo y aprenden a funcionar sin esta benzina. Ya Claro, son resistentes. son bastante pillos. Entonces hay tratamientos paliativos que son analgésicos. Tal Claro. cual. Y tenemos la imagen que estábamos buscando, muchachos, porque queríamos comentar ahí del punto, de este mismo punto, para que no teman el examen también. Claro. Es básicamente para que vean qué es lo que uno hace cuando le hace el tacto. Exacto, claro, porque no tenemos la pantalla, parece que se apagó, se puso en descanso, porque la tenemos en negro nosotros, para poder también ir comentando de la imagen y que el doctor pudiera ir explicando, porque en el fondo yo creo que como mujer, porque nosotras no tenemos próstata, no tenemos que pasar ese examen, pero también pasa lo mismo con la mamografía. Hago la comparación quizás odiosa, pero sí, las mujeres algunas dicen, no, es que duele mucho, es que la verdad no duele más que quizás un tratamiento de belleza, ponerse botox u otra cirugía estética, no, Así para es. nada, sí. Los pacientes, yo siempre me río cuando vienen con la señora, porque dicen, siempre, el 90% de las señoras dicen, cuando uno le hace el tacto al paciente, dice, ve, y uno que tiene que ir al ginecólogo, siempre dice lo Sí. mismo. Y es divertido, porque ustedes son mucho más responsables que nosotros, en ese Sí. sentido. Y nos tocan 2 exámenes. El Así es. Papa Nicolau y mamografía, o sea, son 2 cosas que no son incómodas para nada, pero tampoco son... Es algo que uno tiene que considerarlo como una inversión. ¿no? Claro. Que eso es para ayudar a evitar tener algo peor. Sí, Ahí se ve la imagen, ve que efectivamente son 2 falanges del dedo que están tocando y toca la parte posterior de la próstata, que ahí aparecen el 70% de los tumores. claro. De hecho, y ese solo tacto permite identificar tumores que eventualmente no se notarían en el antígeno. Y otra cosa, a veces el paciente viene al urólogo con intención de hacerse los exámenes y después no vuelve más, ya no tiene tiempo, Claro, y no claro, es eso. claro. Entonces la oportunidad que tiene uno para diagnosticar un cáncer es el paciente en la consulta. Claro, o sea, verlo a tiempo. Y por lo que se ve en la imagen, no... claro, si comparamos, y como dice usted, las esposas de sus pacientes que dicen que cuando vamos al ginecólogo sufrimos mucho más, pero acá el dedo es nada lo que Sí, claro. ingresa para... Es la poquito. puntita nomás con chiste Claro. y el tacto vaginal se hace con 2 dedos. Exacto. El tacto rectal es con la punta del índice, es poquito. Exacto, sí. Por supuesto, cuando encontremos algo que reemplace el tacto, los urólogos van a ser los primeros en aplaudir, por supuesto. Pues yo creo que tampoco es muy agradable para ustedes el examen, porque se El piensan... paciente una vez al año, el urólogo, no sé, pues 10 al día. Entonces, pero bueno, alguien tenía que hacerlo. Además que uno tiene la posibilidad de salvar tanta gente. Esa es la Claro, cosa. sí, exactamente. Doctor Matías nos pregunta, después de recibir un diagnóstico, ¿en qué consiste la puntuación de Gleason de mi cáncer de próstata? ¿Qué significa esto?
Muy buena pregunta. No me he metido ahí para no complejizar. El puntaje de Gleason, que es la clasificación de la histología, significa de la característica del tejido de la próstata, que es de 1 a 5 al final, Ya. y se suman. Son dos puntajes, viendo las células más predominantes. Entonces, lo mínimo, la pieza cuando uno saca la próstata podría ser 1 más 1, que sería 2, y lo máximo sería 5 más 5, que sería 10. Ahora esa clasificación ya se arregló, y ahora el Gleason más bajo que hay es 6, porque los otros son características que generalmente son benignas, ni siquiera se consideran cáncer. Okay. Y en la clasificación nueva de esto, que es el ISUP, ya que también va de 1 a 5. ¿Ya? Pero básicamente el nivel de Gleason lo que dice es qué tan agresivo es su tumor. Mientras más bajo es menos agresivo, mientras más alto es más agresivo. ¿Y esto es solo para el cáncer de próstata, esta Sí, escala? esta es cáncer de próstata. Ya, Tal perfecto. cual. O sea, todos los cánceres uno hace la diferenciación de acuerdo del nivel de histología. Ya. Que puede ser de alto grado o bajo grado, por ejemplo, pero el cáncer de próstata está ligado a esto, al Gleason. Carlos Miranda nos dice, ¿hay alguna noticia de nuevas técnicas? Después de la foto decía, bueno, ya vimos la foto, entonces él preguntaba por las nuevas técnicas. ¿Cómo vamos en eso? Y bueno, y con la esperanza de que vaya cambiando y mejorando todo, ¿cierto, doctor? Claro, o sea, a ver, técnicas, por ejemplo, de diagnóstico, tenemos, aparte del antígeno prostático, tenemos, por ejemplo, nos estamos apoyando bastante en la imagen, que es la resonancia. La resonancia uno la hace cuando tiene la sospecha de un cáncer, entonces, y antes de hacerle la biopsia, uno le hace una resonancia, que es un examen que no es invasivo, no es agradable, y la resonancia también es un examen que hay que estar encerrado en un tubo, que hacen unos ruidos, qué sé yo, pero eso evita a veces hacerle la biopsia al paciente. Ya. Entonces eso ayuda bastante. Y hay algunos marcadores más nuevos que no han prendido mucho, que es el PCA3, por ejemplo, que son exámenes que se hacen en orina, pero también se hacen pacientes que uno tiene la duda si tiene un cáncer o no. Este paciente ya se le hizo el tacto, se le hizo el antígeno prostático, estamos tratando de determinar si esto es malo o es bueno lo que tiene. Entonces ahí uno hace estos nuevos marcadores. Ya. Y en cuanto a las técnicas de tratamiento de esto, sigue siendo cirugía o radioterapia. Las radioterapias, tenemos la radioterapia que son externas, tenemos la braquiterapia, está la radioterapia que es conformacional, o sea, son técnicas diferentes, pero sigue siendo radioterapia, al igual que la cirugía. Tenemos la cirugía abierta, que es la clásica, pero también tenemos cirugía laparoscópica y tenemos cirugía robótica, que lo que hace uno al final por dentro es lo mismo. Claro, pero con mayor precisión. Y con la forma de acceso menos invasiva. Ya, perfecto. Doctor, y en este mismo tema del examen y de los números, la invitación también a que los hombres vayan a hacerse el examen. Hoy día, frente a COVID, muchos dejaron en stand-by sus controles anuales, ¿cierto? ¿Cómo los podríamos invitar y que vayan tranquilos, que las medidas de seguridad están? Eso sería importante decirlo y que no pospongan más allá de este año el examen, porque pasa que si nos descuidamos un poquito ya perdemos tiempo. Sí, lo de la pandemia ha sido bien terrible, la verdad, porque sabemos perfectamente todos los días cuánta gente se muere y se enferma por COVID, pero no tenemos idea realmente de los efectos colaterales del COVID, que significa de cuánta gente con cáncer o con enfermedades crónicas que han perdido su oportunidad de atención y resulta que cuando finalmente lo veamos va a ser una enfermedad diferente. Claro. Entonces, incluso el full de la pandemia, nosotros siempre hubo urólogos disponibles atendiendo. Siempre haciendo tanto ya sea telemedicina o haciendo turnos éticos en las consultas. Así que siempre hay alguien. Ya. Por supuesto, si hay un riesgo alto de infectarse, soy un paciente de riesgo, que es en la casa y consulte por telemedicina, nos las arreglaremos con el antígeno prostático mientras tanto y le dejaré debiendo el tacto para más adelante, para cuando baje el nivel de contagio. Claro. Porque sigue siendo más peligroso morirse de COVID. Claro, sí, hoy en día tenemos que estar con las antenas ahí bien en alerta de todo lo que es el COVID, ¿cierto? Pablo Carmona nos dice, ¿el cáncer de próstata en qué porcentaje es mortal para los mayores de 40 años? Mortal. Bueno, la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes es 15.1. Eso es más o menos. Entonces, si calculamos, no soy tan bueno para las matemáticas, debe ser como 0,015% más o menos. Entonces, la posibilidad de tener un cáncer de próstata a los 40 años es baja. Si tiene un cáncer de próstata a los 40 años, lo más probable es que sea un cáncer chiquitito, entonces que estaríamos a tiempo de curarlo. Así que es buena
es buena la pregunta porque significa que alguien de 40 años tiene el interrogante y es el objetivo de esto, ¿no? Poder saber. Sí. Si alguien a los 70 años se da cuenta que nunca se ha visto la próstata, podría estar en problemas. Ya, perfecto. O sea, a los 40 años es bueno estar atento, pero también la buena noticia es que el cáncer no debiera estar tan avanzado, salvo que hayan otras condiciones genéticas, lo que veníamos conversando anteriormente. Leonardo Muñoz también nos escribe y dice, por parte de la familia de mi padre, hay varios con cáncer de mama, de estómago. Yo tengo 43. ¿Corro riesgo de cáncer de próstata? Sí, solo por la edad ya tiene un poquito de riesgo de cáncer de próstata. Si tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia, podría ser, aunque le digo, es una mutación que es poco frecuente afortunadamente, pero podría ser que tenga alguna asociación a cáncer de próstata. Claro, lo decíamos antes. Sí, si hay cánceres en la familia, de cualquier tipo, es mejor estar bien alerta. En el peor escenario, o sea, el mejor escenario, dicen, bueno, ok, está súper bien, quédese tranquilo. Pero a veces uno puede pillar cosas a tiempo. Claro. Esa es la idea. Esa es la idea, ese es el llamado de hoy, siempre estar atento y poder actuar a tiempo. Mario dice, después del diagnóstico y tratamiento indicado, ¿cómo afectará este tratamiento mi vida cotidiana? ¿Podré trabajar, hacer ejercicio, realizar mis actividades habituales? Así es. Esto es una cirugía que es agradecida, la verdad. Si el paciente anda bien, sobre todo, porque al final uno dice... Un ejemplo burdo, vamos con ejemplos. Si yo quiero pintar mi casa, entonces tengo al maestro que me va a pintar la casa, y digo, pínteme. Pero si yo le pongo la escalera, lo ayudo, le doy un tecito para que esté contento, me lo va a hacer mucho mejor. Aquí es lo mismo, si el paciente llega con un cáncer avanzado, a mí me va a costar bastante hacer esta cirugía. Va a ser más probable que tenga una recidiva, significa que le vuelva más adelante y que haya que hacerle más tratamiento. Si uno hace el diagnóstico precoz, es una enfermedad, ponle tú que sea una enfermedad agresiva, diagnóstico precoz, uno lo puede curar y no necesita hacerse más cosas. Efectivamente, el paciente después de operado si uno puede respetar bien el esfínter, los nervios, puede mantener una función eréctil normal, puede mantener su continencia normal. Yo tengo un paciente que corre en el maratón, que lo opere, de cáncer de próstata y no tiene ningún problema. Pero eso todo depende del momento que uno encuentre, lamentablemente. O sea, siempre todos los caminos nos llevan a Roma y es detectar a tiempo, recibir el tratamiento adecuado y de esta manera, digamos, entre comillas, prevenir, porque no se puede, pero sí estar atento a poder detectarlo a tiempo. Doctor, algo que quizás no hayamos mencionado, que usted quisiera destacar o profundizar en algún punto directamente o insistir con el llamado a hacerse el examen cuando corresponde. Sí, lo importante es eso, si que tienen la duda, tienen la inquietud, vaya al urólogo o vaya al médico general que lo vea, que le piden un antígeno prostático. Esto no solamente en cuanto a antígenos, sino que de todo. Sí, en verdad, todos nos deberíamos hacer un chequeo una vez al año, por lo menos a partir de los 40 años. Es muy importante. Nos quedan unas preguntitas que están muy buenas, las vamos a incluir antes de despedirnos, que ya no nos queda nada de tiempo. Eric dice, doctor, ¿cuánto demora? Lo decíamos, porque él está preguntando por el examen de tacto. ¿Cuánto demora y qué cuidados hay que tener respecto al examen? Ningún cuidado. La verdad, viene el paciente normal a la consulta, uno lo examina porque uno no va directamente a ver la próstata, sino que uno ve todo lo que son biurinarias, riñones, vejiga, etc. Entonces, el tacto. Entonces, el tacto en sí debe ser 30 segundos o 10 segundos que hace uno el tacto. Es muy rápido. ¿Se demora más en ir al doctor que...? Sí, y no es doloroso. Es incómodo, pero no es doloroso. Perfecto. Y Pablo nos dice que su papá tuvo cáncer de próstata y se recuperó. ¿Qué probabilidad tiene de que nuevamente le pueda dar? También depende un poquito del estado, de todo, pero así, a grosso modo, más o menos un 20%. Ya, o sea, que tiene que estar ¿Ahí aumenta la frecuencia del chequeo para la persona que ya tuvo cáncer de próstata? Después de operado uno lo sigue al principio cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, después dependiendo cómo está. Claro. ¿Se nos acabó el tiempo, doctor? Encantado. Sí, fue una tarde muy interesante, con un tema súper importante que quizás muchas mujeres que nos estaban viendo también hacen conciencia y empiezan a tratar de instar a sus parejas, hermanos, tíos, papás, a que tomen conciencia y se hagan este examen. La conversación estuvo a cargo del doctor Daniel Ruiz Tagle, urólogo y cirujano general de Integra Médica, en esta tarde de webinar de Bupa Seguros. Les agradecemos haber estado con nosotros, sus preguntas, y ya nos estaremos viendo. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Encantado. Y a todos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.